Que el Señor les bendiga a todos. Es una gran bendición para mí poder estar en esta noche una vez más buscando al Señor juntos en este tiempo de estudio con respecto al catecismo bautista. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos acompañan, quizás hoy por primera vez, y también a todos los que están con nosotros ya desde el principio estudiando este tema tan importante como es el catecismo bautista y haciendo estas preguntas fundamentales relacionadas con nuestra fe, con cómo entender las cosas que la palabra de Dios dice y en lo que esté siendo de gran utilidad y de ayuda para tu vida, como lo ha sido para la mía, sin duda. Quiero invitarte a que empecemos este tiempo en oración, pidiéndole a nuestro Señor que en su gracia todo lo que hagamos pueda ser para Él y para su gloria. Vamos a orar y te invito a que me acompañes en oración. Señor, te alabamos y te agradecemos por este precioso tiempo. Señor, ayúdanos a poder esforzar nuestras mentes mientras somos instruidos a través de estas preguntas y respuestas que tienen mucha utilidad. Te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos sostengas y que nos permitas conocerte y buscarte más y más. Gracias por mis hermanos que nos están mirando desde diferentes lugares. Gracias por tu iglesia, la Iglesia Bautista Gracia Soberana, y porque podemos permanecer y seguir firmes en todo este estudio que estamos haciendo. Te agradecemos y ponemos todas estas cosas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a compartir lo que tiene que ver con esto, empezando el día de hoy en las preguntas 30 a la pregunta 33. Pregunta 30 a la 33. Así que yo quiero, como cada semana, poder invertir el tiempo mirando lo que estas preguntas nos dicen para poder aprender y entender mucho más sobre estos temas fundamentales. La pregunta 30 del catecismo dice lo siguiente, y antes de leerla, permíteme recordarte algo. Hemos estado mirando la doctrina de Cristo. La semana pasada cerramos un precioso tema relacionado con Cristo como aquel que tiene estos tres oficios gloriosos de profeta, sacerdote y rey. Nuestro Cristo, en su obra sacerdotal, en su obra como rey, en todo el ministerio que él ha desarrollado, nosotros podemos darnos cuenta que realmente lo que nuestras almas necesitan es de él. Lo que nuestras almas requieren es de él. Pero continuamos analizando todo lo que tiene que ver con su ministerio y todo lo que él ha hecho a nuestro favor. Y por eso, en lo que vamos a centrar hoy nuestro estudio, tiene que ver con su exaltación, pero también con su humillación. La humillación de Cristo y su exaltación a través de su ministerio terrenal. Así que, en otras palabras, seguimos hablando de cristología y seguimos poniendo nuestra mente en la persona más importante de nuestras vidas, nuestro bendito Señor Jesús. Así que quiero empezar analizando en primer lugar la pregunta 30 que dice, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? ¿En qué consistió la humillación de Cristo? La respuesta que da el catecismo en la pregunta 30 es la siguiente. La humillación de Cristo consistió en haber nacido y haberlo hecho en una humilde condición, bajo la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la maldita muerte de la cruz, en haber sido sepultado y haber permanecido bajo el poder de la muerte por un tiempo. El ministerio de Cristo, como hemos visto al analizar sus oficios, puede ser analizado desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de su humillación o su ministerio terrenal, cuando Él se despojó de su gloria, siguió siendo Dios, pero vino a la tierra en un estado de humillación. Se hizo hombre, un hombre en una condición pobre, en una condición que no implicaba grandes lujos o grandes glorias externas. Pero también tenemos la visión de su ministerio desde una perspectiva de exaltación. Así que lo que ahora nos estamos preguntando es esta primera etapa, el ministerio de Cristo en su etapa de humillación. ¿En qué consistió? La respuesta del catecismo es, consistió en haber nacido, el solo hacerse hombre
ya fue una condición de humillación, en haber sido en una humilde condición, no solo hombre, sino un hombre humilde, también haber nacido bajo la ley, haber sufrido las miserias de una vida dentro de la circunstancia humana, haber recibido la ira de Dios, haber recibido la muerte de la cruz, haber sido sepultado, lo cual muestra que él fue verdaderamente un hombre, que tuvo cuerpo, que tenía una vida como hombre y murió, pero también el haber permanecido en ese estado de muerte por 3 días o por un tiempo, como dice el catecismo. Así que vamos a analizar esta respuesta y vamos a ampliarla en esta noche, tratando de que nuestra mente pueda tomar todo este entendimiento glorioso y podamos al final de esta clase darle gracias al Señor por ese bendito Redentor, por ese Salvador bendito que tenemos. Así que en primer lugar podemos preguntar, ¿se humilló Cristo a sí mismo? Estamos hablando de su estado de humillación, pero ¿se humilló él a sí mismo? Filipenses 2:7 dice que él se despojó de sí mismo. Él se despojó. No significa que él dejó de ser Dios. Él es Dios eterno. Imposible que deje de ser Dios, porque esa es su naturaleza también. Pero él se despojó del ser igual a Dios, de todos esos atributos que no quiso usarlos, sino que se puso en una posición de hombre. El texto dice, se despojó de sí mismo. Y vuelvo a repetir, esto no debe ser entendido como dejó de ser Dios. Eso es imposible. Pero el despojarse de sí mismo implica despojarse de la gloria que él tenía, despojarse de toda la majestad que ningún hombre era capaz de verlo sin morir. Se hizo como un hombre, dejó su gloria y entonces podemos decir, se despojó a sí mismo. En eso consistió su humillación. Pero siguiente pregunta en este mismo análisis. ¿Era necesario que él lo hiciera? ¿Era necesario que se humillara así? En Lucas 24:46, en este relato hablando con los caminantes de Maús, dice, porque así está escrito que el Cristo padeciera. En otras palabras, lo que Cristo le habla a estos caminantes en Emaús que no sabían que estaban hablando con él, iban camino a Emaús, iban hablando con Cristo y él les dice, era necesario que esto pasara. Era necesario que él padeciera. En otras palabras, era necesario que él se humanara, que él se humillara, que él se despojara a sí mismo. Así fue como se estableció en el plan eterno, en ese concilio eterno de redención celebrado en la Trinidad antes de la fundación del mundo. Pero ahondemos un poco más. ¿Se humilló a sí mismo en su nacimiento? Pastor, cuando usted habla de que se humilló, ¿a qué se refiere? Bueno, comencemos a describirlo así. Parte de esa humillación fue haber nacido como un hombre. La respuesta es sí, porque en Filipenses 2:7 dice que él tomó forma de siervo, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor glorioso que ni aun el cielo puede contener toda su presencia. Él tomó la forma de un siervo. Él empezó su humillación en el momento en que él nació. Y podemos decir no solo eso, sino también, pero podríamos añadir que él nació en un estado o en un linaje pobre, de una familia pobre. ¿Eso implica parte de su humillación? La respuesta es sí. Por eso la profecía de Isaías 53:2 dice que él fue como raíz de tierra seca, lo cual implica toda esa pobreza, lo cual implica no grandeza, no abundancia, implica una raíz que tiene que crecer con los nutrientes necesarios dentro de una escasez como es la tierra seca. Pero podríamos decir que no solamente es haber nacido, no solamente haber nacido de una familia pobre como eran José y María, sino que también nació en un lugar pobre. Y nos estamos refiriendo a la ciudad. La profecía decía en Miqueas 5:2, Belén era pequeña entre las familias de Judá. No fue a nacer en una gran ciudad. Nació en la pequeña ciudad de Belén,
y eso constituye parte de su humillación. Pero podríamos decir que también él fue provisto de pobreza. Fíjate, no solamente se humilló al nacer como un hombre, como un siervo, no solamente se humilló al nacer de una familia pobre, no solamente al estar en una familia y una ciudad pobre, sino también el haber vivido en una situación pobre. Dice Lucas 2:7 que ella dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. No fue una cuna convencional, ni siquiera los más pobres dentro de la nación de Israel nacían en una condición así. Él nació en un pesebre. Es decir, ser hombre era humillarse, nacer de una familia pobre entre los hombres era humillarse, nacer dentro de una condición en una ciudad pobre era humillarse, pero el lugar en el que nació y la condición económica en la que nació era pobre también. Pero nosotros solamente podemos llegar a entender esto cuando lo contrastamos con su estado antes de hacerse hombre. Dice 2 Corintios 8:9, porque él, siendo rico, por amor a nosotros, se hizo pobre. Mis hermanos, a veces uno podría discutir en cosas tratando de defender la fe. Cuidado con aquellos que niegan que Cristo en algún momento simplemente dejó de ser Dios. No, 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 no. Cristo nunca dejó de ser Dios. Pero parte de esta gloria, de todo lo que él haría en esta gloriosa obra, era humillarse. Pero esta humillación no solamente tiene que ser algo que nosotros lo utilizamos para defenderlo en contra de los enemigos de la fe, sino que es algo que tiene que tocar nuestro corazón. Siendo rico en la gloria infinita de Dios, Dios mismo, dueño de todo, se humilló por amor de nosotros. Cuando hablamos de su estado de humillación, si hay algo que tiene que salir de nuestros labios es gratitud, porque Él quiso humillarse por amor de nosotros. Eso nos lleva a una segunda cosa. No solamente Él se humilló al haber nacido, y ya vimos en qué condición, sino que también Él se humilló al haber nacido bajo la ley. Dice Gálatas 4:4 que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, es decir, humano, descendiente de Adán y Eva, pero también nacido bajo la ley. ¿Y qué implica eso? Nacido bajo la ley implica bajo los requerimientos de la ley ceremonial, la ley civil, la ley moral. Él nació bajo el antiguo pacto para traernos un nuevo pacto. Él nació bajo todo lo que la ley demandaba, porque era así como él tenía que cumplir las exigencias de Dios en esa perfecta ley. Ahora, ¿qué es lo que incluye haber nacido bajo la ley? En primer lugar, podríamos preguntar, ¿fue él circuncidado? Porque la ley decía que los que nacían bajo ese pacto de la ley tenían que ser circuncidados. Y Lucas 2:21 nos informa que él fue circuncidado al octavo día. Pero entonces, por el hecho de haber sido circuncidado, significa que él estaba obligado a tener que guardar toda la ley dentro de ese pacto. La respuesta es sí. Y por eso en Gálatas 5:3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, dice Pablo, que está obligado a cumplir toda la ley. Noten, Pablo está usando este texto como una forma de defensa en contra de aquellos que estaban judaizando la iglesia, aquellos que le estaban enseñando a los cristianos que era necesario creer en Cristo, pero también añadir el cumplimiento de las obras de la ley para ser salvo. Y Pablo lo que hace en este texto que se está citando en este argumento es que él les recuerda que aquel que se circuncida, es decir, aquel que se hace participante de ese pacto, está obligado a cumplir toda la ley. Y entonces Pablo va a decir, y ustedes otra vez están esclavizando, aun cuando Cristo ya los libertó. Pero es interesante porque Pablo le está diciendo eso a personas
que ya habían conocido el Evangelio y que de alguna manera querían volver a estos viejos rudimentos. La razón por la cual ya no estamos bajo esos rudimentos es porque Cristo tuvo que nacer bajo esa ley para redimir a todos los que estaban bajo la ley. Y al haberse puesto bajo esa ley, bajo esas exigencias, Pablo dice, nos hizo a nosotros libres del cumplimiento de la ley. Por eso es importante entender que Cristo nació bajo la ley, lo cual significa que él tuvo que circuncidarse conforme a la ley, lo cual implica que al circuncidarse él quedaba bajo todas las obligaciones de la ley. Pero entonces, eso nos lleva a otra pregunta. Pero entonces, ¿él guardó realmente la ley? Y la respuesta es sí. El Señor Jesús en muchas de las confrontaciones repetía las palabras que, por ejemplo, en Juan 8:46 dijo, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Muchas veces quisieron apedrearlo y él dijo, bueno, dígame por cuál de mis buenas obras me apedrean. Dígame por qué de lo que yo he hecho me apedrean. ¿Por qué me están juzgando? Nunca tuvieron nada para decir de él, porque en él nunca se halló engaño en su boca, ni ningún pecado del cual pudiera ser acusado. Por lo tanto, Cristo guardó la ley completamente. Podríamos decir, entonces, cuando decimos que Cristo guardó la ley, ¿eso significa que él guardó tanto la ley ceremonial como la ley moral? La respuesta es sí. Ahora, quizás estos términos te confunden un poco y déjame explicártelos muy brevemente. La ley que Dios le dio al pueblo de Israel en este pacto que hizo con ellos puede ser y debe ser entendida y dividida en tres partes. La ley moral, la cual es el corazón de la ley, la cual es la revelación de el principio moral que rige todo, es la revelación del carácter de Dios. La ley moral es lo que Dios demanda de los hombres. La ley moral fue o tomó un cuerpo a través de los 10 mandamientos en el antiguo pacto. Sin embargo, esta ley eterna tuvo una expresión en el antiguo pacto a través de esa división que tú conoces bien. Cristo dijo que amar a Dios implica el cumplimiento de la ley, pero también amar al prójimo implica el cumplimiento de la ley. Estos 10 mandamientos son divididos en 4 y en 6. Los primeros 4, el Señor los explicó y le dio detalle y cuerpo en el antiguo pacto, lo cual se le puede llamar la ley ceremonial. Todo aquel que debía adorar a Dios debía hacerlo de una forma en la que Dios lo explicó, a través de ciertas fiestas, ciertos días, ciertos sacrificios. Pero por el otro lado, también los otros 6 mandamientos tienen que ver con la conducta entre hermanos. Y eso podríamos mirarlo a través de la ley civil. Por lo tanto, la ley de Dios en el antiguo pacto es importante distinguirla entre ley moral, la cual es eterna, la ley ceremonial, que tenía que ver con las fiestas, con los sacrificios, con cómo adorar a Dios, y la ley civil, que tiene que ver con cómo tratarnos el uno al otro como prójimo dentro del antiguo pacto. Cuando decimos que Cristo vino y tuvo que someterse a la ley y que muestra de eso fue haber sido circuncidado al 8º día, como la ley decía, Cristo se sometió a estas 3 leyes o esta ley en un sentido completo. Por lo tanto, estamos preguntando, ¿significa que Cristo guardó todas las leyes ceremoniales? La respuesta es sí. Es interesante el texto que se cita, Juan 7:10. Entonces, él también subió a la fiesta. Esta fiesta tiene la idea de esta celebración religiosa de Israel que Dios había mandado y que ellos debían obedecer. El Señor, nosotros lo vemos en medio de las celebraciones, celebrando la Pascua y celebrando otras fiestas en medio de su ministerio terrenal. Pero podríamos preguntar también, pero ¿obedeció él no solamente los preceptos de la ley, sino que tuvo que soportar las penas de la ley? Es decir, lo que la ley demandaba para aquel que no lo cumplía. La respuesta es sí. Gálatas 3:13 dice que él se hizo maldición por causa de nosotros. Nota qué importante es entender esto.
Cuando decimos que Dios, el Señor Jesucristo, nació bajo la ley y que Dios lo puso bajo la ley, implica que Él tenía que cumplir todas las exigencias de lo que Dios le había mandado al pueblo. Esas exigencias que tenían este principio: haz estas cosas y vivirás. Ningún hombre pudo. Por eso Dios de antemano preparó sacrificios para que los hombres pudieran cubrir su pecado, porque nadie era capaz de cumplirlo. Sin embargo, el único que no tuvo que ofrecer sacrificios por sus pecados, porque cumplió a cabalidad la ley, murió siendo un sacrificio. Y la pregunta es: ¿por qué? Bueno, no por sus pecados, porque él cumplió la ley. Él nació bajo la ley y cumplió la ley, sino porque él la pagó por causa de lo que nosotros quebrantamos de esa ley. Por lo tanto, mis hermanos, hablar de la humillación de Cristo incluye haberse hecho carne, haber nacido en la condición de pobreza en la que nació, pero también haber estado bajo la ley. Noten qué paradoja. El Dios que establece la ley, el dador de la ley, se somete a su propia ley y muere bajo los principios de esa ley por amor a nosotros. Eso es parte de su humillación y eso es parte de su obra hecha en nuestro favor. Pero podríamos preguntar entonces ahora, no solamente el hecho de que él se humilló implica que se hizo hombre, que nació en una condición de pobreza, sino que también nació bajo la ley. Pero hay una cuarta cosa que pudiéramos afirmar en esta noche. ¿Cristo sufrió las miserias de esta vida? Es decir, él padeció realmente como un hombre. Dios que no sufre, Dios que no es afectado por nada porque él es el autoexistente. Dios, al hacerse carne, cuando decimos que él se humilló, estamos afirmando que él sufrió las miserias de esta vida, y la respuesta es sí, sí. En Isaías 53:3 se nos recuerda que este Cordero de Dios sería un varón de dolores. Varón de dolores. ¿Fueron sus tentaciones una dificultad para él? Esto es una pregunta importante que muchos han negado en muchos sentidos, lo cual pone en tela de juicio la humanidad de Cristo. Y piensa conmigo en esta noche. Si Cristo no sufrió por la tentación, entonces realmente no fue una tentación. Y si no fue una tentación, entonces él no fue realmente humano. Pero como afirmamos que él es humano y que él fue puesto por nosotros como un hombre verdadero, completo hombre, verdadero hombre, implica entonces que parte de las miserias que él sufrió fue haber sufrido tentación, así como los hombres la sufrimos. Por supuesto, él no tenía la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, pero él estuvo expuesto a toda la debilidad de nuestra carne en el sentido físico, porque él era un hombre. Por lo tanto, por eso podemos afirmar con Hebreos 2:18 que dice: él mismo padeció siendo tentado. Mis hermanos, si él no hubiera sido un hombre, él no hubiera padecido. Pero parte de su humillación es que el Dios que no es afectado por nada y que no cambia jamás por nada, tuvo que someterse al hacerse hombre a las tentaciones que los hombres vivimos. Ahora, eso nos trae consuelo, porque entonces vemos en Cristo el verdadero ejemplo de lo que nosotros podemos anhelar. Vemos en Cristo el hombre que nosotros podemos y debemos llegar a ser. No un superhombre, no un hombre que no puede entendernos, claro, para él es fácil porque él era Dios. No, él era Dios, pero era completamente un hombre como tú y como yo. Por eso la Biblia dice que él padeció siendo tentado. Eso nos lleva a otra pregunta. Pero también él fue probado en su alma por el hecho de no tener tanto éxito en medio de su ministerio. Piensa en esto. Él vino, él predicó, él obró correctamente, él no pecó, pero aún así, por decirlo humanamente hablando, no le fue bien en los resultados de aquellos que lo seguían y lo buscaban.
Por eso dice Marcos 3:5 que él fue entristecido por la dureza de sus corazones. Pero también podríamos decir que él se entristeció al ver las miserias en la vida de sus amigos. Él sufrió como un hombre, igual que cuando tú y yo sufrimos y vemos a alguien llorar. Amamos a personas profundamente y de pronto ciertas personas pierden familiares queridos. Los amamos tanto que su dolor se convierte en nuestro dolor y recordamos que eso es parte de las miserias de esta vida. La pregunta es, ¿él la sufrió? Claro que sí. Y si tú recuerdas lo que dice Juan 11:33, porque cuando él vio a María llorando por la muerte de su hermano, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. El Señor se humilló al vivir, al igual que nosotros, el dolor de la separación temporal por causa de la muerte. Es incorrecto decirle a una persona que ha perdido a alguien, no llores, eso no es de cristianos. No, 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 no. Dios mismo lloró siendo hombre, porque es parte de las miserias de esta vida, tener que despedir a la gente que amamos. Y aun cuando sabemos que es temporal, aún así duele el corazón. Y por eso Pablo no dice, no lloren, no, dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Eso no implica que no debían entristecerse, porque eso es lo inevitable, pero no debían hacerlo como aquellos que estaban en el mundo y que realmente para ellos no había esperanza, no así para los cristianos. Nosotros tenemos esperanza y por eso no debían entristecerse. Pero esto es parte de las miserias de la vida y nuestro Señor lo vivió. Pero también podemos decir, Él soportó las contradicciones de sus enemigos. Parte de las miserias de esta vida es tener gente que nos aborrece, nos odian, hablan mal y piensan mal en contra de nosotros. Sí, el Señor también lo vivió. Él soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, dice Hebreos 12:3. Él sufrió eso. Él sufrió esa contradicción de pecadores, pero él lo soportó por el gozo puesto delante de él. Eso es lo que dice Hebreos 12. Pero hablando de estas mismas miserias de esta vida, podríamos decir, él también sufrió por causa de la oposición que había sobre todos estos que se oponían a su doctrina. Por supuesto, como hombre, le dolió el hecho de que personas decían, como dice Juan 7:12, que él extraviaba o engañaba a la gente. ¿Qué dolor tuvo que haber sentido nuestro Señor? Como hombre, sufriendo las miserias de esta vida, producto del pecado, no en él, pero el pecado de la gente a su alrededor. Hombres que en vez de amarlo y buscarlo, amaron las tinieblas. Él se entristeció, él se dolió, también él sufrió la calumnia, aún en medio de las cosas buenas que hacían. Ustedes recuerdan las palabras blasfémicas de Mateo 12:24, cuando dice que él estaba expulsando los demonios por el poder de Belcebú. El punto de poder expulsar demonios en el poder de Belcebú tenía que ver con una blasfemia contra el Espíritu y el Señor la sufrió. A veces nosotros leemos eso y simplemente pensamos, y el Señor los miró sin sentir ninguna cosa más que ira por su pecado. No, le dolió el corazón así como a ti te duele ser traicionado por alguien o ser mal interpretado en algo que dices, o que quizás que alguien pueda tomar tus palabras y tergiversarlas. Él sufrió las miserias de esta vida de la misma manera en que nosotros las sufrimos. Podemos decir que aún sus mejores acciones fueron tergiversadas por pecadores y él también tuvo que sufrir eso. Sí, ¿te acuerdas lo que decían de él? Mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Así es como lo catalogaron. Y sabes que él tuvo que sufrirlo. Sufrió la contradicción de sus opositores, la dureza de sus corazones, la traición de sus amigos, el dolor que sufrieron sus amigos. Todo eso lo sufrió. Y eso fue parte de su humillación.
el Dios que nunca sufre, el Dios que no es afectado por nada, se hizo hombre y tomó un alma humana y sufrió las miserias de esta vida. Eso nos lleva entonces a un siguiente punto, no solamente diciendo que Cristo se humilló al haber nacido, pero haber nacido en una condición de pobreza, haber nacido bajo la ley, pero haber nacido también para sufrir las miserias de esta vida como un hombre común y corriente. Pero eso me lleva a una quinta cosa importante en la que podríamos reflexionar. ¿Fue Cristo desconocido para el mundo? La respuesta es sí. ¿Te imaginas el Rey de Gloria siendo desconocido por hombres pecadores? Eso fue parte de su humillación. Cuando leemos ese texto, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, a veces lo leemos muy rápido. Nos olvidamos la humillación que es para aquel que todos le conocen por su revelación general, haber sido ignorado en medio de la manifestación más gloriosa, él haciéndose hombre. Parte de su humillación fue que el mundo no le haya reconocido. Dice 1 Corintios 2:8, a quien ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Imagínense, nadie en importancia, nadie en valor, nadie en gloria pudo haber sostenido el hecho de conocerlo. Simplemente lo pasaron por alto y lo ignoraron. Podemos decir que aparte de ser desconocido, no solo eso, podemos decir que fue despreciado. Claro que sí. Dice Isaías 53:3, él fue despreciado y desechado de los hombres. ¿Fue él reprochado? Salmo 22:6, David hablando de manera profética dice que él fue oprobio de los hombres. ¡Ja! Ahí está el rey burlándose de él, reprochándole, diciendo cosas en forma de burla. ¿Fue él perseguido? Dice Juan 10:31 que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Muchas veces él estuvo en esa circunstancia, perseguido. Podemos decir que su humillación tuvo que ver con sufrir todas estas cosas en su vida. Nota, sufrir el desconocimiento del mundo, sufrir el desprecio del mundo, sufrir el reproche del mundo, sufrir por el hecho de ser perseguido por el mundo. Pero nota algo más. Aquel que es dueño de todo vino a la tierra y no tenía ni siquiera una morada fija para él. ¿Te acuerdas de esas palabras en Lucas 9:58? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Podríamos preguntar también, está bien, no tenía hogar, pero tenía algún tipo de sustento fijo a través del cual él pudiera sentir la decencia de tener una vida tranquila, sin la preocupación de lo que vendría mañana. Él no tenía ningún tipo de manutención segura. Dice Marcos 11:12 que él tuvo hambre y no tuvo que comer. ¿Fueron poco amables sus compatriotas? Por supuesto, dice que vino a ellos y ellos no le recibieron. Muchos de sus amigos resultaron ser falsos amigos. Claro que sí. Juan 6:66 dice, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Fueron ingratos aquellos a quienes él les concedió favores? Claro que sí. ¿Te acuerdas a esos 10 leprosos que fueron limpios? Y cuando volvió solo uno le dijo, ¿no fueron 10 los que fueron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Mis hermanos amados, el propósito de estas preguntas es que nosotros entendamos en qué consistió la humillación. No es solamente la muerte. La muerte fue parte de su humillación, pero hay tantas cosas en las que él fue humillado y era necesario ser humillado por amor de nuestras almas.
Él fue humillado hasta lo sumo. Ahora, hemos visto en su vida, Él se hizo hombre, eso ya es una humillación. Su nacimiento en un ambiente pobre, de una familia pobre, en una circunstancia pobre, es una humillación. Haber nacido bajo la ley es una humillación. Haber vivido las miserias del mundo fue una humillación también. Pero las cosas que él vivió en carne propia fueron una humillación. Ser perseguido, reprochado, no reconocido, traicionado por sus amigos, haber sufrido la ingratitud de la gente a la que él ayudó. Mira, si hay algo en lo que podemos pensar, era la importancia de por qué él tenía que hacerse hombre y por qué tenía que haber esta etapa de humillación. Es para que él se pudiera solidarizar con nosotros, de manera que él pueda ser el correcto y perfecto representante de los hombres. Ningún hombre puede decir, es que Dios no me entiende. Y esto tiene que traer ánimo a nuestro corazón, porque su vida de humillación nos recuerda que su humillación nos hace más cercanos a Él, porque Él entiende nuestra condición de muerte. ¿Te traicionan tus amigos? Él también fue traicionado. ¿Han sido tus palabras tergiversadas? ¿La gente ha hablado mal de ti? De Él también. ¿Has sentido la ingratitud de personas a las que has servido? Él también. ¿Has sentido el dolor y la miseria de ser un simple humano? Él también. Quizás hasta las personas más pobres que pudieran haber en esta tierra pueden decir, me puedo completamente identificar con Cristo porque Él sabe lo que yo vivo. Un rico puede identificarse con Cristo, un pobre puede identificarse con Cristo y aún una persona que no tiene nada materialmente puede identificarse con Cristo. Porque no solo se hizo hombre, vino en una condición en la más baja de todas, en la escala más baja. Por eso dice, se hizo y tomó forma de siervo. Hablando de las castas o de la importancia del linaje, ser el hijo de un siervo es nacer dentro de la casta más baja de todas, del nivel social y económico más bajo de todos. Naces en esclavitud. ¿Qué más bajo que eso puede ser? Él no se hizo hijo de un rey en la tierra. Él se hizo en forma de siervo, de manera que todos los hombres, sin excepción, pueden ser identificados en Él. Gloria al Señor por nuestro bendito Salvador. Se hizo hombre y se humilló por amor de nosotros. Pero nota, esto no termina aquí. Él también se humilló al hacerse una muerte de cruz. Dice Filipenses 2:8 que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Fue su muerte una muerte dolorosa? Escúchame, es que no solamente murió. Mira, al morir Él se identifica con todos nosotros porque si hay algo miserable a lo que tenemos que enfrentar todos los hombres, es la muerte. Y Él murió para que sepamos que podemos identificarnos con Él. Pero no solo fue una muerte, su humillación fue una muerte de cruz, lo cual implica en primer lugar una muerte dolorosa. Una muerte dolorosa. Los peores eran los que eran sacrificados en una cruz, puestos como bochorno y vergüenza de todos, para que la gente meneara la cabeza mirando lo peor que se le puede hacer a alguien por el peor delito que un hombre puede cometer. Era producido para que la gente le dé temor. Era producido para mostrar la peor degeneración de un hombre y cómo era castigada por una justicia adecuada. Él fue humillado y Él se humilló en esta muerte dolorosa. Pero no solo eso, también era una muerte vergonzosa. Él tuvo que soportar la cruz y dice, menospreciando la vergüenza. Hebreos 12:2 nos recuerda que la muerte de cruz no solo era dolorosa,
sino que fue una muerte vergonzosa, expuesto al mundo, casi desnudo, mostrando y sin nada que ocultar cómo se iba muriendo literalmente delante de los ojos de aquellos que los contemplaban. Pero no solamente era una muerte vergonzosa, no solo era dolorosa, vergonzosa, sino que también la Biblia la llama una muerte maldita. Dice Gálatas 3:13, maldito todo el que cuelga de un madero. La muerte de cruz, el ser expuesto de esa manera, era la muerte de todos aquellos que habían menospreciado la ley de Dios, de aquellos que habían quebrantado la palabra moral de Dios y por lo tanto debían morir con una maldición. Eran malditos los que eran subidos en una cruz. Y Él se hizo maldito por amor a nosotros. Su humillación fue morir en una cruz, una muerte dolorosa, una muerte vergonzosa, una muerte maldita. Pero no solo eso, y escucha esto, sufrió Él en su cuerpo. El Dios que no puede sufrir, ¿sufrió? Sí, claro que sufrió. Dice en Hebreos 10:10, porque hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo una vez y para siempre. Su muerte no era simplemente una muerte para contemplar o decir es una muerte. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, tenemos que ser conscientes de que es una muerte en todos los sentidos. Es una muerte y un dolor físico. Por eso nosotros podemos ver que, por ejemplo, podemos preguntar, ¿Él sufrió en el sentido del tacto? ¿Sabes que tenemos 5 sentidos? ¿Podemos decir que Él sufrió en su cuerpo? Sí, ok, vamos a analizarlo. ¿Sufrió su sentido del tacto? Estas manos y estos pies que pueden tocar y con esto podemos tener la sensibilidad de saber cómo es y qué se siente lo que acariciamos o tocamos. ¿Sufrió su cuerpo sufriendo en su sentido del tacto? Sí. El Salmo 22:16 dice que horadaron sus manos y sus pies. Le hicieron un agujero. Él sufrió no solamente desde la perspectiva de haber sufrido, sino que sufrió en el sentido completo. Él sufrió en su cuerpo y sufrió en primer lugar en el sentido del tacto. Pero, ¿qué podríamos decir del sentido del gusto? ¿También fue atormentado en el sentido del gusto? Dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. ¿Te imaginas? No bastaba con golpearlo, no bastaba con hacerle daño, no bastó con hacerle huecos sus manos y sus pies. También su lengua tenía que probar algo completamente repulsivo, algo amargo, vinagre con hiel. Pero podríamos decir que él también fue y sufrió en su sentido de la vista. Oh, claro que sí. Sabes, en un sentido hubiera sido menos doloroso que le sacaran los ojos, pero le dejaron los ojos para que él pudiera ver cómo todas aquellas que pasaban, personas que pasaban, como dice Mateo 27:39, pasaban meneando la cabeza e injuriándole. ¿Te imaginas esa escena? Sus manos partidas, su boca con un sabor amargo, pero aún así sus ojos mirando, y él no cerró sus ojos, sino que vio la gente que pasaba y meneaba su cabeza. No solamente fue el sentido del tacto, el sentido del gusto, el sentido de la vista, sino también el sentido auditivo. Él escuchaba lo que decía esta gente que pasaba. ¡Ja! A otro salvó. ¿Por qué no se puede salvar a sí mismo? Si tú eres el Cristo, bájate de esa cruz. Mentiroso, blasfemo. Él escuchó cada una de las palabras. Escuchó cada una de las cosas que ellos tenían para decir.
y no quiso cerrar sus oídos. Pero podríamos decir que también esto fue un dolor en la parte del olfato. ¿Sabes? El lugar a donde lo llevaban le llamaban Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Algunos creen que era un basurero de la ciudad, otros creen que eran donde habían muertos y donde sacrificaban a los muertos. Había un olor a podredumbre y él no quiso tapar su olfato. Él respiró hasta el último momento, sufriendo en su cuerpo verdaderamente. A veces nosotros sufrimos, pero sufrir en los 5 sentidos, sufrir en el cuerpo de esta manera, pero no solamente fue un sufrimiento en el cuerpo, sino también un sufrimiento en el alma. Dice en Juan 12:27, él dijo, ahora mi alma se ha angustiado. Y sabes, podemos decir con seguridad que por encima de los dolores que él sintió en su cuerpo, el dolor que él sintió en su alma fue el dolor mucho más profundo y mucho más agudo que él tuvo que sufrir. Por eso en Lucas 22:44 dice que él estaba en agonía. Él estaba en agonía. Qué cuadro tan doloroso, pero al mismo tiempo qué cuadro tan sublime. Nuestro Señor sufre por nuestros pecados una muerte de cruz. Una muerte de cruz que incluye 3 cosas, una muerte terrible, una muerte completamente vergonzosa y una muerte también maldita. Pero no solo eso, sino que esta muerte involucra sus 5 sentidos físicos y también su alma. Cristo vivió una humillación al hacerse hombre, al nacer en una condición de pobreza entre los hombres, al haber nacido bajo la ley, al nacer bajo las miserias de esta vida y sufrir en carne propia las miserias de la vida, como la muerte y la separación, la traición, pero también todas las cosas que sufrió en su vida, como la traición de sus amigos, el rechazo, la ingratitud, pero también él se humilló al morir en la cruz y sufrir por nosotros en cuerpo y alma. Pero sabes, hay una séptima cosa importante que podríamos decir. Él también se humilló al sufrir de parte del Padre. El Padre también tuvo que ver en el sufrimiento que él tuvo y por lo tanto en su humillación. ¿Sufrió Cristo por parte del Padre? Isaías 53:4 dice, él fue herido de Dios y abatido. Herido de Dios. Así que en primer lugar podemos decir que su humillación con respecto a este sufrimiento, aparte de todo lo que hemos dicho, es que su humillación consistió en que el Padre lo hirió. Pero podríamos preguntar, ¿pero Satanás lo hirió? ¿Sabes? La respuesta es sí. ¿Te acuerdas Génesis 3:15, la promesa? Él te herirá en el calcañar. Él te herirá en el calcañar. Implica que el descendiente de Satanás, hablando del mismo Satanás, sería quien le propiciaría este dolor profundo, agudo a nuestro Señor, aunque el Señor lo golpearía en la cabeza con un golpe de muerte. Pero también sufrió de parte de Satanás, sufrió la tentación, sufrió todo este tiempo en el que estuvo diciéndole cosas, tentándolo para que no hiciera lo que tenía que hacer. Pero podemos decir que también él sufrió por parte de los hombres. Sí, Lucas 22:53, el Señor dice esto, esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. En otras palabras, Él se entregó para que los hombres hicieran con Él en base a su maldad. Él también sufrió de parte de los hombres. Pero no solo eso, si pudiéramos ampliar mucho más, diríamos, ¿y qué significa que sufrió de parte de los hombres? Bueno, fue traicionado por sus discípulos. El diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote
que él lo entregara. Y eso dice Juan 13:2. Él también fue abandonado por el resto de sus discípulos. Judas lo entregó, pero el resto lo abandonó. Mateo 26:56 dice, todos los discípulos le abandonaron y huyeron. También él fue acusado falsamente. Los hombres le causaron dolor porque lo acusaron falsamente. Dice en Mateo 26:59, procuraban obtener falso testimonio contra Jesús. Pero no solo eso, sino que también fue condenado injustamente. Dice Lucas 23:4, porque Pilato dijo, no encuentro delito en este hombre. Y sin embargo fue ejecutado. Pero no solo condenado injustamente, fue ejecutado de manera inhumana. Dice en Mateo 27:26 y el versículo 29 y Juan 19:17, porque Cristo fue azotado, coronado de espinas y obligado a llevar su propia cruz. Qué falta de humanidad, aún en la forma de castigar lo que ellos pensaban que era legítimo. Ellos castigaron al Señor de una manera inhumana. Por lo tanto, mis hermanos, lo que vemos hasta aquí es que Cristo sufrió humillación en diferentes cosas que ahora las podemos contemplar un poco mejor. Pero podemos hacer la siguiente pregunta, yendo a nuestro siguiente párrafo. Este capítulo o esta pregunta es larga, pero es importante porque hemos tratado de profundizar en estas verdades. ¿Murió Cristo para mostrar la justicia y santidad de Dios? Sí, dice Romanos 3:26, para demostrar su justicia, a fin de que Él sea justo. Pero también murió para poder representar la gran maldad y malignidad del pecado. Sí, porque dice que él condenó al pecado en su carne. Y también murió para darnos ejemplo de paciencia y resignación a la voluntad divina. Sí, dice Primera de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pero Cristo también murió para glorificar aquella ley que el hombre había quebrantado. Sí, Él ha hecho la ley grande y gloriosa, como dice Isaías 42:21. Pero ¿por qué más murió? También dice que murió para destruir a Satanás. Dice en Hebreos 2:14 que a través de su muerte anuló el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Pero también murió para poder romper el pecado, el poder del pecado sobre nosotros. Romanos 6:6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, pero también para traernos una justicia justificadora. Por eso dice Isaías 53:11, por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Pero podríamos decir que también murió para procurar que nosotros tengamos el derecho de estar en el cielo. Romanos 5:17 dice que Él murió para que los santos reinaran en vida por medio de Él. ¿Fue por los elegidos que Cristo murió y sufrió? Sí. Dice Efesios 5:25, porque Él amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así que, ¿cómo vemos la humillación de Cristo? La humillación de Cristo fue hecha, en primer lugar, en el hecho de haber nacido. En segundo lugar, por haber nacido en una condición humilde. En tercer lugar, por haber nacido bajo la ley. En cuarto lugar, por haber sufrido las miserias de esta vida. En quinto lugar, la ira de Dios y la maldita muerte de la cruz que él sufrió también manifiestan su humillación. Pero nosotros podemos considerar que hay algo más que muestra su humillación, y eso es el hecho de que él fue sepultado.
¿Fue Cristo sepultado? Primera de Corintios 15:4 dice que Él fue sepultado conforme a las Escrituras. Pero, ¿qué implica? ¿Y por qué podemos decir que el ser sepultado es parte de su humillación? Piensen esto. Porque aún la tumba en la que su cuerpo fue puesto temporalmente, porque resucitó, pero aún esa tumba no era una tumba de Él, era una tumba prestada. Por eso dice en Mateo 27, 59 y 60, tomando José el cuerpo, José de Arimatea, el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en un sepulcro nuevo. Ni siquiera tenía un lugar en donde reposar su cuerpo estando muerto. Su humillación consistió en que aún un hombre, un discípulo secreto, lo llevó y lo puso en un sepulcro que no era suyo, sino que era de alguien más. ¿Continuó Cristo bajo el poder de la muerte por un tiempo? Sí. Mateo 12:40 dice, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Y fue esto parte de la humillación de Cristo? Dice Salmos 22:15, me has puesto en el polvo de la muerte. El Dios que no muere porque es el dador de vida, murió siendo hombre y estuvo cobijado en el vientre de la tierra por 3 días. Finalmente resucitó, pero a través de esta sepultura nosotros vemos su humillación. ¿Deben los sufrimientos de Cristo hacer temblar a los pecadores? Sí. Lucas 23:31 dice, porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá con el seco? Cuando uno piensa en la humillación, tiene que pensar en la santidad de Dios, en la seriedad del pecado, en la importancia y gloria de la ley. Y la razón de esta tremenda humillación es por causa del carácter santísimo de Dios. Mis hermanos amados, esto debe llevarnos a temer, debe llevarnos a buscar al Señor, debe llevarnos a pensar en la seriedad que tiene el pecado. Por eso Cristo fue humillado. Pero podemos decir que pensar en esta humillación a unos debe hacerles temblar. Pero ¿qué debe traer a los santos el recordar esta humillación que Cristo vivió? La respuesta es, debe traer regocijo. Regocijo. Gálatas 6:14 dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese instrumento de maldad, ese instrumento perverso, ese instrumento de muerte, se convierte en un instrumento glorioso para nosotros, porque es a través de esa muerte maldita que nosotros tenemos una vida bendita. Es a través de tremenda humillación que nosotros hemos recibido la gloria y el perdón por causa de Él. Así que la humillación de Cristo es un asunto sumamente importante que debe llevarnos a considerar con mucha seriedad todo esto de lo que hemos estado meditando el día de hoy. Pero por el tiempo no voy a alcanzar a llegar hasta la pregunta 33, pero vamos a tratar de abordar toda la pregunta 31, así que inmediatamente voy a la pregunta 31. Hemos visto, como dije al principio, que cuando uno considera el ministerio de Cristo debe pensar en su parte de humillación, y ya lo hemos analizado y nos hemos maravillado con la grandeza de la increíble humillación que Él vivió y que Él quiso vivir para poder llevarnos a Dios. Pero ahora consideremos en segundo lugar el estado de exaltación de Cristo. La pregunta 31 del Catecismo Bautista dice esto: ¿en qué consiste la exaltación de Cristo? Y la respuesta que nos da el Catecismo es esta: la exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, haber ascendido al cielo
estar sentado a la diestra de Dios Padre y venir a juzgar al mundo en el día final. Nota, la exaltación consiste en haber resucitado. Ahí comienza el estado de exaltación. Haber ascendido al cielo, haberse sentado a la diestra del Padre y de venir al mundo a juzgarlo por segunda vez en aquel día de juicio final. Vamos a analizar estas verdades a través de párrafos que nos permitan considerar esta preciosa verdad. En primer lugar, ¿fue la resurrección de Cristo el primer paso para su exaltación? Definitivamente que sí. Primera de Corintios 15:4 dice que Él fue sepultado y que resucitó. Ahora, mis hermanos, ¿qué podemos decir con respecto a la resurrección? Número uno, que la resurrección fue predicha con anticipación. Dice el Salmo 16:10, que es un salmo mesiánico y que el libro de Hechos lo cita, hablando de nuestro Señor, y dice: no permitirás a tu santo ver corrupción. Y Pedro va a decir: y esto lo dijo David, pero no lo dijo de él, porque todavía hoy la tumba está entre nosotros. En otras palabras, David sí vio corrupción. Corrupción se refiere al cuerpo descomponiéndose en la tumba. Pero David dice: no dejarás que tu siervo vea corrupción. Y está hablando entonces del Mesías, no de él, sino David profetizando la resurrección de Cristo. Pero entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿era necesario que él resucitara? Claro que sí. Hechos 2:24 dice: él puso fin a la agonía de la muerte, puesto que era posible que él quedara, puesto que no era posible, que él quedara bajo el dominio de ella. La muerte no pudo encerrarlo, la muerte no pudo retenerlo al dador de vida, como dice ese himno antiguo. La muerte no pudo retenerlo. La muerte tuvo que ceder ante el poder glorioso de la resurrección. Así que, con respecto a la resurrección, podemos decir, número uno, que es el primer paso de su exaltación. Número dos, que fue predicha desde antes. Número tres, que era algo necesario. Número cuatro, podemos decir que es algo completamente seguro. ¿Es seguro que Cristo resucitó? Claro que sí. Hechos 1:3 dice que se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, indubitables, incapaces de poder dudar de la certeza de las pruebas que vieron. Cristo resucitó verdaderamente. Pero ¿qué más podemos decir de la resurrección? También tenemos que decir que los apóstoles dieron testimonio de ella. En Hechos 3:15 dice: y nosotros somos testigos de eso. También podemos decir que esto tuvo que ver con el testimonio de los enemigos también. Los enemigos también testificaron de su resurrección. ¿Te acuerdas? Uno de los episodios más oscuros del Nuevo Testamento, en Mateo 28:11, cuando dice que algunos de la guardia informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Ellos informaron de todo lo que había sucedido. Es decir, Él resucitó. No lo estamos mintiendo, Él resucitó. Pero entonces les dieron dinero para que no dijeran a nadie lo que habían visto. Pero aún de la boca de sus enemigos hubo el testimonio de la prueba de que Él resucitó. Pero los ángeles también testificaron sobre eso. Claro que sí. En estas gloriosas palabras, Mateo 28:6, no está aquí, sino que ha resucitado. Pero podemos decir que también este testimonio tiene que ver con su propio testimonio. Cristo testifica de que Él ha resucitado. Apocalipsis 1:18 dice: yo soy el que vive y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. ¿Podemos decir que Él fue visto después de su resurrección? Sí. Dice en 1 Corintios 15, del 5 al 6, que entonces Él se apareció a algunos, a Cefas, y después a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez,
Y dice Pablo, y luego se me apareció a mí. Podemos decir que entonces, debido a todas estas pruebas, ¿puede ser creído el hecho de que Él resucitó? Claro que sí, mis hermanos, porque dice que toda palabra debe ser confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Hay cientos de testigos que vieron al Cristo resucitado. Qué glorioso es pensar en la resurrección como el primer paso de su exaltación. Repasemos brevemente. La resurrección es el primer paso de su exaltación, fue predicho con anticipación, era algo necesario, tiene que ver con que es algo certero y que pasó, y es algo que es testificado por diferentes personas, por sus discípulos, por sus enemigos, por los ángeles, por él mismo. Por lo tanto, es algo certero que debe ser creído. Su palabra lo afirma, nosotros lo creemos. Ahora, siguiente pregunta dentro de esto mismo que estamos analizando, de esta exaltación de haber resucitado entre los muertos. ¿Resucitó Cristo por su propio poder? En un sentido, podemos responder sí, porque en Juan 2:19, si ustedes recuerdan, fue una de las cosas por las que lo acusaron. Este hombre dijo que puede destruir el templo y volver a construirlo. El Señor dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, pero dice el texto que estaba hablando de sí mismo y de su cuerpo. Por lo tanto, Él fue y quien resucitó por su poder, y vamos a analizar también a través del poder del Espíritu Santo, que fue por quien resucitó. Y Él resucitó en el momento preciso. Sí, Dios le resucitó al tercer día, tal como la profecía lo había dicho. Y podemos ver eso en muchos textos, incluyendo Hechos 10:40. Y podemos decir que resucitó con gran majestad. Mateo 28, 2 y 3 dice, he aquí un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Qué espectáculo glorioso de la resurrección. Otra pregunta más. ¿Resucitó él con el mismo cuerpo con el que fue crucificado? Y la respuesta es sí. ¿Te acuerdas cuando se apareció a sus discípulos? Les dijo, mirad mis manos y mis pies, que soy yo. Los espíritus no tienen cuerpo, yo sí lo tengo. Pero es interesante que las marcas estaban en sus manos, aún en este cuerpo resucitado, lo cual implica que es su mismo cuerpo con el que murió, es con el que él resucitó. Él resucitó como una persona pública. La palabra pública en este contexto teológico tiene que ver con alguien que está en representación de más personas, no solamente de él. ¿Cristo resucitó como una persona pública? Claro que sí. Por eso dice 1 Corintios 15:20 que Él es las primicias de aquellos que durmieron. Él es las primicias. Es decir, por el hecho de que Él resucitó, es certero que otros resucitarán con Él, los que están en Él. Ahora, Él resucitó para nunca más morir. Así es. Romanos 6:9 dice, ya la muerte no tiene dominio sobre él. A veces, en el pasado, tenía algunos conflictos cuando yo escuchaba que Cristo había sido la primicia de la resurrección, porque yo me ponía a pensar en todos aquellos que resucitaron antes que él. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepta, o alguna persona en el Antiguo Testamento, o la hija que él mismo resucitó, la hija de Jairo. Todos ellos resucitaron. ¿Cómo es que él dice que él es primicia, el primero? Bueno, es que aquí está la diferencia. Él es el primero que resucitó para nunca más morir. El hijo de la viuda de Sarepta murió 2 veces, literalmente. Murió cuando lo vio Elías y entonces lo resucitó, pero luego, cuando entraron sus años, seguramente murió otra vez. Porque el haber sido resucitado no era resucitado en un cuerpo transformado o en otra vida, sino que era resucitado en esta misma vida. Pero Cristo resucitó en una forma glorificada en lo que tiene que ver con su cuerpo resucitado que no morirá nunca más. Nadie sino solo Cristo ha resucitado de esta manera hasta ahora. Pero aquellos que mueran en Él
Cuando Él venga en gloria, resucitarán, así como Él resucitó. Y esa es nuestra esperanza. Él es las primicias, Él es la certeza de que nosotros resucitaremos. Así que, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, hemos dicho que Él resucitó en su poder y el poder del Espíritu. Hemos dicho que resucitó en el momento preciso, resucitó con gran majestad, resucitó con el mismo cuerpo con el que fue crucificado, resucitó como una persona pública y resucitó para nunca más morir. Pero ¿qué más podemos decir? ¿Permaneció Cristo algún tiempo en la tierra después de su resurrección? Sí, lo sabemos porque dice Hechos 1:3 que Él se apareció durante 40 días. ¿Él aprovechó este tiempo para la instrucción de sus discípulos? Sí, Hechos 1:2 dice que en ese tiempo que Él resucitó, antes de ascender al cielo, Él les dio instrucciones a los apóstoles que había escogido. Y después de esto, después de que se terminaron esos días en la tierra, Él fue recibido arriba en el cielo. Efesios 4:10 dice que Él ascendió mucho más arriba de todos los cielos. Así como se humilló hasta lo sumo, fue exaltado por encima de todo. También podríamos decir, ¿ascendió Él a los cielos por el bien de su iglesia? Claro que sí, por el bien de su iglesia, como dice Efesios, para poder llenarlo todo. Y para su propia gloria, claro que sí. Lucas 24:26 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrara en su gloria? Mira qué importante conexión. Era importante que Él muriera y Él fuera humillado, pero Él iba a vivir todo eso para luego ser exaltado. Lo hizo para el bien de su iglesia y para su propia gloria. Ahora, hablemos un poco de esta ascensión de Cristo, ya casi cerrando nuestra clase el día de hoy. ¿Ascendió Cristo a la vista de todos, a la vista pública? Sí, dice Hechos 1:9, que mientras ellos le veían, Él se elevaba delante de ellos. Y también en una nube, sí, una nube le recibió y le ocultó de sus ojos, dice Hechos 1:9. Ascendió con un gran esplendor. Sí, el Salmo 68:17 nos recuerda que Él fue asistido por los carros de Dios, que son miriadas, millares y millares, hablando de la gloria de esa subida, de esa ascensión. Partió Él con una bendición en sus labios. ¿Se imaginan? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces dice que mientras Él los bendecía, se separó de ellos. Hace unos meses atrás, estudiando el hombre como sacerdote en el hogar, vimos la importancia de el padre bendiciendo a sus familias. Y veíamos cómo Cristo, el sumo sacerdote por excelencia, lo último que hizo en su ministerio terrenal fue bendecir a su pueblo mientras partía. Qué hermosa figura y qué hermosa gloria de ver este sumo sacerdote glorificado bendiciendo a su pueblo. Y él fue recibido con una bienvenida allá donde él fue. Sí, él se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Daniel 7:13. Mis hermanos, qué precioso y qué glorioso meditar en estas verdades. Cristo ascendió, Cristo fue recibido. La expresión recibido en gloria, como aparece en 1 Timoteo 3:16, implica no solamente que Él llegó al cielo, sino que Él fue recibido allá. El hecho de que Él haya resucitado manifiesta claramente que el Padre se sintió satisfecho con su sacrificio, que el Padre lo aceptó. Y el hecho de que Él haya sido recibido en gloria, tienes que imaginarte la celebración más gloriosa. Así como quizás lo más asombroso fue ver al Hijo traspasando los portales de esplendor y llegando aquí a esta tierra. También qué glorioso habrá sido el regreso. Ese regreso ya no como el
siervo humillado, sino como el Rey glorioso en esta etapa de exaltación. Gloria al Señor por nuestro Cristo. Gloria al Señor por su verdad. Y gloria al Señor porque podemos estudiar todas estas cosas. Yo voy a pegar el resto de preguntas en este mismo link del video para que puedas ver lo que nos faltó. Nos faltan unos 3 o 4 párrafos, pero quiero dejártelos para que tú pienses en ellos. Y en nuestra próxima clase vamos a retomar analizando desde la pregunta 32. Quiero agradecerte por acompañarnos, quiero agradecerte por tu fidelidad a lo largo de todas las semanas y de todo este tiempo. Quiero que sepas y tengo el agrado de contarte que tenemos la bendición de poder retomar nuestros cultos presenciales. Sin embargo, una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es lo mucho que podemos utilizar todo este sistema y toda esta tecnología que Dios ha permitido en su providencia. Por lo tanto, seguiremos estudiando el catecismo cada martes hasta el día que podamos terminarlo, Dios mediante, en algunos meses, con la alegría de saber que estamos honrando al Señor a través de meditar en estas gloriosas verdades. Quiero agradecerte mucho por estar con nosotros y anhelo que esto traiga consuelo a tu alma, ánimo y una cosa importante, al estudiar a nuestro Cristo, que esto traiga mucho más amor hacia Él, una exaltación mucho más grande en tu vida hacia Él y una obediencia mucho mejor hacia Él. Que el Señor te bendiga, recibe todo nuestro amor desde Santo Domingo, Ecuador, y anhelamos que estas clases estén siendo de gran ayuda y de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga y que la gracia de nuestro Cristo resucitado en exaltación eterna, sentado a la diestra del Padre, pueda ser sobre tu vida hoy y hasta el día que Él venga a buscarnos por segunda vez. A Él sea la gloria. Amén.